Planeo y pago la fiesta de 50 cumpleaños de mi suegra mientras sus hijos no hacen nada, solo para que ella diga que no puedo estar en su cumpleaños. Tengo 26 años y soy mujer. He estado casada con mi esposo, de 29 años, por casi 3 años ahora y siempre he sabido que a la familia de mi esposo no le caigo muy bien. Mi esposo tiene 2 hermanas gemelas menores, de 23 años, y un hermano menor de 21, y ninguno de ellos parece gustar mucho de mí. Lo mismo ocurre con mi suegra. Nunca he podido descubrir por qué exactamente no les caigo bien, pero estaba decidida a arreglarlo, ya que quería construir una buena relación con mis suegros. Así que decidí planear el cumpleaños número 50 de mi suegra este año. Mi esposo me aconsejó en contra, diciendo que si su familia no parece gustar de mí, entonces debería dejarlo estar en lugar de esforzarme en ser amable y ganármelos, pero lo ignoré ya que realmente quería llevarme bien con ellos. Soy una persona muy sociable y no podía soportar la idea de que estas personas no me quisieran sin razón aparente y tenía que arreglarlo. Hace unos días comencé a planificar la fiesta e incluso intenté involucrar a los hermanos de mi esposo, pero no estaban interesados en absoluto y me dijeron que lo hiciera todo yo misma si quería. Reservé uno de los restaurantes favoritos de mi suegra, donde ella y su difunto esposo solían ir a citas todo el tiempo, y pagué toda la comida y decoración con anticipación. De hecho, supervisé todo yo misma y me aseguré de que todo estuviera al gusto y estándares de mi suegra, ya que es muy particular con cosas como estas. Incluso invité a algunos de sus amigos más cercanos y algunos de nuestros parientes después de consultar a mi esposo sobre quién querría que estuviera allí. Básicamente, pagué todo y lo planeé todo por mi cuenta, con un poco de ayuda de mi esposo, mientras que sus propios hijos no hicieron absolutamente nada para ayudar y ni siquiera contribuyeron financieramente. Ayer, en la víspera de su cumpleaños, la visitamos aunque a mi esposo no le apetecía. Una vez que llegamos, notamos que sus otros hijos ya estaban allí y parecían bastante sorprendidos de vernos, pero no dijeron nada. Después de un poco de conversación trivial, finalmente llegué al punto y le dije que la esperábamos en el restaurante por la tarde del día siguiente, ya que teníamos algo planeado para ella. Ella sonrió y agradeció a mi esposo por ello, pero él le dijo que todo había sido idea mía y que yo era a quien debería estar agradeciendo. Su expresión se agrió de inmediato y yo quedé bastante confundida por un segundo. Le dije que había invitado a todos sus amigos cercanos y algunos miembros de su familia y que me había asegurado de elegir toda su comida favorita también, en un intento de hacer que reconociera mis esfuerzos. Pero una mirada desagradable se apoderó de su rostro y procedió a decir gracias en el tono más falso y azucarado antes de decirme que, aunque apreciaba mis esfuerzos, lamentaba que yo no asistiría. Estaba impactada y le pregunté por qué, a lo que ella respondió que quería que su 50º cumpleaños fuera especial, por lo que quería que fuera un evento solo para la familia y, aunque consideraba a sus amigos como familia, no me consideraba familia en absoluto, así que apreciaría que me hiciera escasa al día siguiente. Mi esposo y yo nos quedamos impactados hasta la médula y me di cuenta en ese momento de que él había tenido razón todo el tiempo y que nunca debería haber puesto ningún esfuerzo, ya que estaba claro que nunca iba a apreciar nada de ello. Los hermanos de mi esposo, por otro lado, parecían que iban a estallar de risa en cualquier segundo, lo que me enfadó aún más. Así que me levanté, le dije que se fuera al infierno y que si se atrevía a aparecer mañana, haría que la seguridad la escoltara fuera. Eso borró las miradas de suficiencia de todos sus rostros y mi suegra me dijo que estaba siendo fría y cruel. Simplemente me reí en su cara y le dije que era bastante descarado viniendo de ella después de un poco de ida y vuelta donde intentó convencerme de que estaba equivocada. Le dije que no merecía nada bueno y que mi decisión era definitiva. Ella y sus hijos parecían furiosos y justo antes de que me fuera, ella comenzó a llorar, probablemente como un último esfuerzo para hacerme sentir culpable, pero ya no me importaba. Estaba furiosa en el camino a casa e intenté cancelar la reserva, pero ya era demasiado tarde y no había nada que pudiera hacer. Mi esposo parecía bastante incómodo con todo esto, pero se negó a hacer algún comentario aparte de decir que hice lo correcto y luego salió a fumar una vez que llegamos a casa, lo cual estaba bien para mí ya que nunca había sido muy expresivo cuando se trataba de su familia y prefería mantenerse al margen de estas cosas. Además, yo había sido quien había ignorado su consejo, así que fue amable de su parte no restregármelo en la cara. De todos modos, como ya había pagado el lugar y la comida, decidí cancelar todas las invitaciones, lo cual fue bastante de último minuto y molestó a muchos de los invitados, pero eran principalmente amigos de mi suegra, así que no me importó. En cambio, llamé a algunos de mis propios amigos para hacer que todo valiera la pena, ya que estaba bastante molesta por todo lo que había sucedido.
Mi esposo también se unió y también logré que invitara a algunos de sus amigos para que pudiéramos hacer una fiesta. Nos deshicimos de la decoración justo a tiempo antes de que llegaran y lo pasamos genial. Publiqué todas las fotos después de que regresé a casa hoy y mi cuñada me envió un mensaje de texto diciendo que había arruinado el cumpleaños de su madre y diciendo que era increíblemente egoísta de mi parte usar el lugar, para mí, especialmente cuando sabía cuánto significaba para mi suegra. No me siento particularmente arrepentida por lo que hice y creo que fue perfectamente razonable, aunque solo espero tener razón. Soy la mala por cancelar la fiesta de cumpleaños de mi suegra que yo había planeado después de que ella me dijera que no era bienvenida allí. Actualización 1. Le conté a mi esposo sobre el mensaje que su hermana me había enviado y le pregunté si debería disculparme con su familia y él dijo que absolutamente no. De hecho, me dijo que había tenido suficiente de su comportamiento y pensó que sería mejor si decidíamos cortarlos por completo. Esto fue un gran problema ya que su familia dependía mucho de él en términos de dinero y cosas, especialmente mi suegra. Mi esposo es relativamente acomodado y tiene su propia empresa, así que cortarlo significaría que ella tendría que depender de sus otros hijos, lo cual era un problema ya que los hermanos de mi esposo no sirven para nada y cambian de trabajo cada pocos meses. La verdad sea dicha, todos ellos dependían mucho de él para dinero y cosas, así que esta fue una decisión enorme. Intenté disuadirlo de hacerlo, pero él estaba bastante decidido. Estoy segura de que hay algo más profundo aquí porque la verdad sea dicha, siempre noté que su familia se alejaba de él cuanto más tiempo salíamos y para cuando nos casamos, él estaba bastante distanciado de su familia. No fue su culpa, ya que recuerdo que me dijo varias veces que invitaba a su familia a cenar mientras salíamos y también en las etapas iniciales de nuestro matrimonio, pero siempre inventaban alguna excusa para evitarlo. Estaba seguro de que yo también era parte de la razón y eso fue otro factor que me hizo tan desesperada por construir una relación con mis suegros para que mi esposo también pudiera reconectar con su familia. Estoy bastante segura de que hay algo que mi esposo no me está diciendo o no me ha dicho porque él no es el tipo de persona que simplemente abandona a su familia. Solía decirme antes sobre cuánto significaba para él la familia y así que esta decisión repentina, aunque justa a la luz de cómo me trató mi suegra hace un par de días, es muy extraña y fuera de carácter para él. Estoy decidida a llegar al fondo de esto porque no quiero que mi esposo sea miserable por mi culpa o que me guarde rencor en el futuro. Solo espero que finalmente se sienta lo suficientemente cómodo para decirme que lo llevó a tomar una medida tan drástica. Ahora. Actualización 2. Después de insistirle mucho, mi esposo finalmente me explicó por qué está cortando a su familia después de todos estos años. Sabía que su padre había fallecido cuando él tenía 21 años y sus hermanos aún estaban en la escuela. Su madre nunca había trabajado un día en su vida, así que naturalmente dependía de él trabajar y ser el sostén de la familia, ya que el dinero que su padre le había dejado no sería suficiente para cubrirlo todo. Trabajó duro día y noche y finalmente, cuando tenía unos 23 años, encontró algunos inversores para su startup y las cosas finalmente comenzaron a mejorar para él. Pasó de apenas sobrevivir a prosperar, lo cual fue genial para él, pero hizo que su familia se volviera inmensamente perezosa y materialista. Ahora que estaba ganando más dinero, comenzaron a depender más y más de él, pero él no dijo nada al respecto ni protestó, ya que sentía que les debía esto, como lo habría querido su padre. También trataban bastante mal a sus novias, ya que creían que tener otras personas en su vida lo distraería y su único objetivo debería ser proveer para su familia. Por eso, cuando nos conocimos y quedó claro que yo no era alguien a quien simplemente podían maltratar y alejar, ya que estaba decidida a estar con mi esposo, comenzaron a molestarse por mi mera existencia y trataron de envenenar a mi esposo contra mí. Sin embargo, para entonces él ya había tenido suficiente y hubo muchas peleas y discusiones mientras salíamos que sucedieron a mis espaldas, donde su familia quería que él rompiera conmigo, pero él estaba decidido a casarse conmigo. Eventualmente, comenzaron a distanciarlo de ellos en un intento de hacerle sentir culpable, pero aún así venían a él por dinero. Esta táctica también fracasó para separarnos y, varios años después, aquí seguimos, fuertes después del fiasco del cumpleaños. Mi esposo me dijo que mientras su hermana me enviaba mensajes de texto para hacerme sentir culpable, su madre lo llamó para hacer lo mismo con él y tratar de manipularlo emocionalmente para que me dejara, ya que yo había insultado a su madre. Por eso decidió que ya había tenido suficiente de esto y era hora de dejar ir. Todavía estoy en shock de que su familia lo pusiera a través de todo esto, a pesar de que él ha sido quien los ha estado apoyando todo este tiempo, y prácticamente perdí todo el respeto que alguna vez tuve por ellos porque son simplemente codiciosos.
Estoy realmente feliz de haber decidido seguir adelante con mi esposo a pesar de los intentos de su familia de separarnos y alejarme para que pudieran acaparar su dinero. La verdad sea dicha, no me importa cuánto dinero tenga porque lo amo por quien es y su saldo bancario no tiene nada que ver con ello. Ahora que conozco toda la historia, me sorprende que haya podido soportar esto y incluso mantenerlo todo en secreto para proteger mis sentimientos, ya que yo quería tener un buen vínculo con mis suegros, pero él sabía que eso nunca iba a suceder. Creo que está tomando la decisión correcta ahora y que su familia merece ser cortada. Son increíblemente egoístas y codiciosos y no tienen respeto por el único hombre que los ha apoyado durante tanto tiempo contra todo. Actualización 3. Hoy mi esposo finalmente llamó a su madre y le dijo que no quiere saber nada de ella ni de sus hermanos a menos que cambien su forma de ser y también tendrán que encontrar su propia fuente de ingresos, ya que él no va a seguir apoyándolos toda su vida. Como esperaba, esta decisión fue recibida con alboroto por parte de ellos y pude escuchar a mi suegra gritándole a mi esposo aunque su teléfono ni siquiera estaba en altavoz. Hubo una discusión bastante desagradable entre ellos y, ya que estaba en la misma habitación que mi esposo, escuché cada palabra. Mi suegra, obviamente, intentó culparme por esto y dijo que de alguna manera debía haber influenciado su decisión de cortarlos. También me acusó de tratar de desintegrar su familia y dijo que mi esposo no debería dejarse manipular por su esposa. La ironía de que ella le dijera a mi esposo que no se dejara manipular fue bastante graciosa para mí. Obviamente, mi esposo me defendió lo mejor que pudo y hasta le dijo que sus hermanos necesitan encontrar trabajos decentes porque ya son adultos y es bastante patético que todavía tengan que depender de él para mantenerlos. Ella comenzó a acusar a mi esposo de dejar que el dinero y el poder de estar en un puesto tan bien pagado se le subieran a la cabeza y que yo también probablemente lo estaba alentando a que cortara a su familia, por eso él estaba tratando a su propia sangre de manera tan cruel. Era toda una manipulación clásica y chantaje emocional para mantenerlo bajo su control, pero no iba a dejar que eso siguiera sucediendo ahora que sabía lo que ella y sus otros hijos habían estado haciendo. Cuando las cosas empezaron a calentarse demasiado y pude ver que mi esposo se estaba frustrando y estaba a punto de llorar por la pura frustración, decidí intervenir. Le dije que la decisión de mi esposo estaba tomada y si ella y sus hijos no se alineaban pronto, entonces perderían el apoyo de mi esposo para siempre. Ahora la pelota estaba en su cancha, podrían comportarse como seres humanos decentes y respetarme a mí y a mi esposo para seguir en nuestras vidas, o podrían ser los sanguijuelas materialistas que eran y quedar completamente fuera de la vida de mi esposo. Dicho esto, colgué y silencié todas las notificaciones en el teléfono de mi esposo para que no tuviera que lidiar con ellos por un tiempo y tuviera tiempo para calmarse. Ha pasado una hora desde que terminó la llamada y hemos dejado nuestros teléfonos a un lado para ver una película y distraernos por ahora. Actualización 4. Como acosar a mi esposo y arruinar su día no fue suficiente, mi suegra decidió molestarme a mí en su lugar. Después de que terminó la película, mi esposo decidió terminar un poco de trabajo pendiente y decidí revisar mi teléfono. Tenía varias llamadas perdidas de mi suegra e innumerables mensajes de texto diciendo cosas absolutamente repugnantes hacia mí, llenos de malas palabras de los hermanos de mi esposo. No me sorprendió en lo más mínimo, ya que esto era exactamente lo que esperaba que hicieran. Simplemente tomé capturas de pantalla de todo para más tarde e ignoré todo. Continué respondiendo correos electrónicos de trabajo y demás durante los siguientes 10 minutos, pero fue entonces cuando mi suegra llamó de nuevo y accidentalmente terminé aceptando la llamada. Procedió a decir las cosas más desagradables sobre mí y mi educación, llamándome una manipuladora y egoísta cazafortunas que estaba arruinando a mi esposo. Ni siquiera respondí a ninguna de sus acusaciones y simplemente esperé a que terminara. Cuando finalmente pareció quedarse sin energía, le dije que todo lo que me acusaba de hacer eran cosas de las que ella misma era culpable, así que antes de señalar con el dedo, probablemente debería introspectar un poco. También le dije que estaba contenta de que mi esposo finalmente se estuviera deshaciendo de parásitos como ella y sus otros hijos, ya que no merecían siquiera respirar el mismo aire que él. Luego colgué y la bloqueé a ella y a los hermanos de mi esposo en todas partes que pude, para que no pudieran llegar a mí nunca más. Es triste que la gente esté dispuesta a rebajarse tanto solo para evitar hacer cualquier trabajo por sí mismos. No le he dicho a mi esposo que su madre me llamó todavía, porque simplemente no quiero estresarlo aún más, pero si esto sucede de nuevo, definitivamente le haré saber y aseguraré que estén fuera de nuestras vidas para siempre. No tienen ningún derecho a perturbar nuestra paz de esta manera. No sé qué harán a continuación, pero estoy segura de que mi suegra definitivamente no va a parar hasta que decidamos tomar medidas legales contra ella o algo así. Rezo para que no tenga que llegar a eso,
ya que sería un gran problema emocional para mi esposo, pero si sucede, estoy lista para asegurarme de que lo veamos hasta el final. No van a seguir molestando a mi esposo, eso es seguro. Actualización 5. Casi 2 semanas han pasado desde la última actualización y tanto ha sucedido desde entonces. Después de que bloqueé a mi suegra, mi esposo y yo cenamos y nos fuimos a dormir esperando que hubiera algo de paz y tranquilidad al día siguiente, pero al día siguiente mi suegra apareció en nuestra puerta con sus 3 hijos adultos y exigió una explicación por todo lo que se había dicho y hecho hasta ahora. Ella parecía bastante enojada y los hermanos de mi esposo también, y yo sabía por un hecho que esto iba a ser muy estresante para mi esposo. Decidí quedarme en la habitación a pesar de sus protestas diciendo que no tenía derecho a estar allí porque esto era un asunto familiar y yo no soy familia. Les hice saber que estaban invadiendo mi privacidad y que estaban bajo mi techo, así que no tenían derecho a decirme si podía quedarme o no. Luego comenzaron a atacar verbalmente a mi esposo, bombardeándolo con acusaciones de ser egoísta e irrazonable e incluso llegando a decir que estaba abandonando a su familia solo para mantener feliz a su esposa. Mi esposo había permanecido en silencio y ya se veía bastante rojo de la cara, así que supe que era mi señal para tomar el control, ya que mi esposo es un hombre muy sensible, especialmente cuando se trata de su familia y seres queridos. Sabía que él no sería capaz de enfrentarlos y defenderse de sus falsas acusaciones y manipulaciones porque así de bondadoso y tierno era, y mientras ellos solo lo usaban por su dinero, él realmente y verdaderamente amaba a su familia. Así que le dije que se calmara y les dije a su familia que se fueran porque me estaban enfadando y, más importante aún, estaban haciendo llorar a mi esposo. Mi suegra empezó a discutir conmigo, diciendo que yo no tenía derecho a mandarla, especialmente en la casa de su hijo, y que ella podía quedarse todo el tiempo que quisiera. Aún así no dejaba de hablarle a mi esposo aunque él parecía bastante molesto con todo. Era repugnante ver que a ella no le importaban en absoluto los sentimientos de su propio hijo y lo que más le importaba era el dinero. Así que comenzó a decirle que ella no lo había criado así y que estaba decepcionada de que él estuviera eligiendo a su esposa sobre su propia familia. Su hermano incluso dijo que el único deber que debería estar cumpliendo era el de ser un hijo y un hermano, ya que yo de todos modos era una cazafortunas y no merecía tener un esposo como él en primer lugar. Eso me enfureció y perdí la calma. En ese momento, les dije exactamente lo que pensaba de todos ellos, eran todos unos vagos inútiles que sobrevivían únicamente por la bondad y generosidad de mi esposo, ya que ellos mismos eran incapaces de hacer algo por sí mismos y que eran prácticamente la definición de cazafortunas. Además, no solo estaban constantemente alrededor de mi esposo por dinero, sino que también tenían la audacia de ser tan ingratos y atacarlo después de todo lo que él había hecho por ellos. Quedaron atónitos en silencio y pude ver que luchaban por responder pero no tenían nada que decir. Aprovechando eso, les dije que se fueran antes de que los denunciara a la policía por aparecer sin invitación y luego negarse a irse. Así que se fueron, pero mi suegra aún creía que podría convencer a mi esposo de elegirlos a ellos en lugar de a mí, así que dijo que su padre estaría decepcionado si hubiera estado vivo para presenciar cómo habían sido tratados por su hijo mayor ese día. Pensé que era realmente bajo y repugnante jugar esa carta constantemente para chantajear emocionalmente a mi esposo y para cuando se habían ido, pude ver que mi esposo apenas se mantenía en pie. Comenzó a llorar incontrolablemente tan pronto como se fueron y tuve que pasar horas calmándolo. Me sentí terrible por todo esto y deseé nunca haber intentado organizarle una fiesta de cumpleaños a mi suegra en primer lugar, pero entonces de nuevo, eso fue lo que llevó a abrir esta lata de gusanos y estoy agradecida de que sucediera antes que después. De todos modos, después de que su familia se fue, los bloqueé en todas partes desde su teléfono y redes sociales también y me aseguré de que no pudieran llegar a nosotros en línea. Después de que se calmó lo suficiente, le dije que era hora de que comenzáramos a buscar abogados porque estaba segura de que esto no sería lo último que escucharíamos de su madre y sus hermanos y él estuvo de acuerdo con eso porque, por mucho que le doliera admitirlo, sabía que su familia estaba dispuesta a llegar a cualquier extremo para sacarle dinero. Así que comenzamos a buscar abogados de familia solo por si acaso y definitivamente hicimos bien en hacerlo porque días después de esa pelea, mi suegra nos envió una notificación legal exigiendo que él les pagara una suma extravagante de dinero como compensación por robar montones de dinero de ellos después de la muerte de su padre para iniciar su negocio. Me pareció atroz que ella y sus hijos estuvieran dispuestos a mentir sobre algo tan grande y difamar a mi esposo. Él nunca había tomado ni un solo dólar de lo que su padre les había dejado, sino que solo había usado dinero que él mismo había ganado. Él era completamente autónomo y incluso afirmar tal cosa era un insulto a su integridad y estaba furiosa de que se atrevieran a propagar tal mentira.
Dado que la compañía de mi esposo es bastante grande, esto generó mucho de qué hablar, lo cual también afectó su negocio. Eso fue un error por parte de ellos. Sin embargo, pudimos demostrar después de casi 2 semanas que estaban mintiendo y que ni una sola palabra de sus reclamaciones era cierta. Así que ahora son ellos los que tienen que pagarnos una enorme multa por intentar difamarnos y poner en peligro la carrera de mi esposo. La última vez que supe, mi suegra y sus hijos habían sido marginados por el resto de la familia debido a su sucio truco, y los 3 vagos están luchando para encontrar trabajos para poder pagar las cuentas que mi esposo había estado cubriendo hasta ahora. Me alegra que esto les esté sucediendo, porque realmente se lo merecen. Finalmente podemos dejar atrás este episodio y olvidarnos de ellos por completo. Mi esposo y yo estamos mucho más felices ahora y tengo la intención de mantenerlo así para siempre.